Es un gusto estar aquí otra vez, de nuevo, con ustedes. Y lo primero que quiero hacer es darle gracias al capellán y darle gracias a Julio por esta oportunidad, por predicar su palabra, y también le quiero dar muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da, porque hace mucho que no he predicado y la vez pasada que me tocó, pues se me hizo un poquito tarde. Y bueno, antes de empezar este tiempo, quisiera contarles algo acerca de mi verano. En este verano fue un verano para mí muy, muy particular. Este verano marcó mi vida totalmente y es un verano que jamás voy a olvidar en mi vida, porque algunos de ustedes saben, bueno, los chicos nuevos no, pero los demás saben, a una parte de mi testimonio habla acerca de mi familia, de cómo Dios ha estado transformando mi familia, de cómo el Señor ha estado moviendo los corazones de mis hermanos. Y este verano fue muy duro para nosotros, porque en este verano mi papá entró al hospital, y después mi mamá, y después yo. Entonces todo fue tan seguido, y luego fue mi tía, y luego fue mi primo, entonces todo fue como un caos. Pero no fue sobresaliente, o no marcó mi vida este verano porque estuvimos en el hospital, sino por lo que salió de esta prueba. Es mi oración y es mi anhelo que mi familia y yo, y que mis hermanos, sobre todo la relación que yo con mis hermanos, sea más estrecha, porque es muy difícil con mis hermanos acercarme a ellos. Ellos son muy duros, todavía no están muy cerca del Señor, y ellos son muy duros para decir te quiero, o te amo, o abrazar. Y toda esta situación me ha hecho reflexionar en una porción de la Biblia que se encuentra en Mateo 11, y quisiera que me acompañaran. Mateo 11, del 25 al 30. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden leerlo? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias. Bueno, muchos de nosotros hemos escuchado hablar de este pasaje y hasta hemos dado consejos de él. El contexto en el que se está hablando esto, Jesús estaba hablando no solamente con sus discípulos, sino estaba hablando también con las personas que había hecho milagros Jesús en ellos, pero ellos no se habían convertido. El día de hoy quisiera hablarles tres puntos específicos que nos van a llevar a tener descanso en Dios. Los versículos en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy son el 28 y el 30, y estos tres puntos son acercarse a Dios como primer punto, llevar su yugo y aprender de él. En esta parte del pasaje nosotros podemos ver el amor con el que el Señor le habla a las personas, porque imagínate, Él estaba viendo todo el contexto, y antes de esta parte les está hablando y les está diciendo, como que los está exhortando, porque no se habían acercado todavía a Él. Él les había hecho milagros, Él había hecho sanidades en su vida, pero todavía no se acercaban a Él. Y es muy importante comenzar hablando con la relación que nosotros tenemos con Dios. Nosotros somos siervos de Dios, hemos escuchado hablar del Señor, lo hemos conocido, hemos visto milagros en nuestras vidas, conocemos de su amor, y ahora nos estamos preparando para ejercer con más eficiencia el llamado que Él nos ha dado. Pero a lo largo de nuestro caminar en el seminario, nosotros podemos ver que no es fácil el camino, que en muchas ocasiones vamos a pasar por circunstancias que nos van a agotar, que nos van a hacer desfallecer, y no solamente en el ambiente del seminario, sino en toda tu vida, con tu familia, en el campo. Van a haber cosas que
vas a llegar un día en donde te vas a agotar. Al menos yo, como de cuarto año, puedo decir que han habido muchos momentos donde no puedo más. ¿Alguna vez ustedes se han sentido cansados? Como si ya no pudieran. ¿Alguna vez se han frustrado por las cosas que pasan en su campo o en su familia? Venid a mí, dice el Señor, y en el idioma original, esta palabra venid es emi, que significa venir, como ya lo dije ahorita, y se expresa como un adverbio, y este denota una respuesta inmediata de fe. Por lo tanto, implica que todos los días nosotros debemos de buscar a Dios, porque nosotros estamos pasando por diferentes circunstancias en el día, y por eso nosotros tenemos que buscar a Dios. Vamos a ir a Salmos 46, 1. En este pasaje el salmista nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no solo dice esto, sino me llama la atención que en el versículo 8 se repite el verbo venir, dando a entender que al estar cerca nosotros de Él podemos contemplar el poderío de Dios sobre nuestras vidas. Este versículo también podemos observar que al acercarse a Dios nosotros obtenemos confianza, la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, Él siempre va a estar con nosotros. Nuestra confianza está en el Dios Altísimo, está en el Dios de verdad. Encontramos al final de este primer punto que dice, y yo los haré descansar. Por tanto, nosotros debemos de acercarnos a Él como primer punto. Si nosotros queremos obtener ese descanso, si nosotros estamos agotados, si nosotros estamos cansados o estamos pasando por una prueba difícil, nosotros como primer punto tenemos que acercarnos a Él. El segundo punto es llevar su yugo. Y cuando estaba analizando lo que significa llevar el yugo del Señor, encontré que tiene dos significados. Y como muchos ya saben, el yugo es un instrumento de madera con el cual se sujetan a las mulas o a los bueyes. En el hebreo, la palabra yugo proviene de ol, es como su raíz, que significa carga, una carga impuesta. Pero esta a la vez se deriva de otra palabra que es aya, y esto significa afectar totalmente. Por otro lado, en el griego podemos ver que esta palabra proviene de sugos, que significa unión. Entonces podemos ver dos significados diferentes en esta palabra. ¿Alguien que me pueda acompañar a Gálatas 5.1? Otra persona en Nahum 1.3 y otra persona en Oseas 11.4. ¿Oseas qué? 11.4. Gálatas 5.1, Nahum 1.13 y Oseas 11.4. Tengo Oseas. Primero Gálatas y luego Nahum 1.13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias. Podemos ver que en este pasaje Pablo le habla a la iglesia de Galacia y hace referencia a que no volvieran a su vida pasada, sino que estuvieran firmes en Cristo. Podemos ver que les menciona que ya no están sujetos al yugo de esclavitud con el que antes estaban sujetos, y lo podemos ver esto también en nuestras vidas. Nosotros ahora encontramos el descanso en Dios. Cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros descansábamos, o una manera para nosotros descansar nuestra alma, nuestras inquietudes, nuestros problemas, eran las fiestas, era la bebida, eran los amigos, etcétera. Cada uno sabe en qué descargaba o en qué descansaba. Pero ese descanso solamente era momentáneo, no te llenaba, no te daba realmente un descanso. Y cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que el verdadero descanso lo encontramos en Él. Nahum 1.13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Gracias.
En este pasaje también nos hace al yugo que había en nosotros. Y lo más interesante de este pasaje es la palabra mod, que es yugo. Y hace referencia como si fuera a un palo torcido. Y en un comentario que leía, decía que el llevar el yugo de Dios no es igual a la sumisión en la cual nosotros estábamos al pecado. Era un yugo donde tú te pesaba, donde te dolía, donde no podías encontrar ese descanso, pero al estar en el yugo del Señor, Él te ayudaba. Al llevar el yugo del Señor, Él estaba contigo, Él te enseñaba y todo era más fácil. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Gracias. Solo el Señor puede hacernos libres, chicos. Solo el Señor puede darnos ese descanso. Y llevar su yugo es como si uno se estuviera entregando completamente a Él. Por otro lado, el significado, por eso el otro significado de yugo es unión. Porque cuando nosotros nos unimos a Él, entonces nuestra carga, nuestras pruebas, nuestras luchas son más ligeras, porque Él está con nosotros sobrellevándolas. El tercer punto, aprender de Él. ¿Alguien me puede acompañar a Efesios 3:14? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, gracias. Bueno, vemos, no en este pasaje, primero quería decirlo antes de leer el versículo, vemos que Jesús dice: y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es el tercer y último punto, y podemos ver que en él también encontramos otro verbo, el cual es aprender. Y esta palabra se encuentra como imperativo en el original y se relaciona con los discípulos. Los discípulos tenían que estar cerca del Señor, tenían que andar con el Señor, tenían que aprender del Señor, tenían que vivir con el Señor. Pero mi pregunta es, ¿qué tenemos que aprender de Él? Y dice en este pasaje que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando habla de esto, nos hace referencia a lo que nosotros debemos de ser, a lo que nosotros debemos de hacer, que debemos dejar moldearnos por Él, que debemos de acudir a Él, que debemos de aprender de todo su carácter, de cómo es Él, de cómo, a mí me impresiona mucho y lo puedo ligar con esto, cuando Él oraba en el Getsemaní y le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces hay cosas que decimos: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando esto? Estoy cansada, estoy atribulada. Pero el Señor es el que nos da las fuerzas, el Señor es el que nos da el descanso. Y Efesios 3:14, ¿lo puedes leer más, Javier, por favor? Sí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más. O sea, sigue leyendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Me encanta Pablo porque hace alusión a lo que Jesús estaba hablando aquí con sus discípulos y con la gente. Y podemos ver que nosotros, al acercarnos a Dios y al llevar su yugo, uno por consiguiente es el reflejo del Maestro. Cuando uno está con el Señor, cuando uno pasa tiempo con el Señor, cuando uno está con Él y se entrega a Él, somos fortalecidos, habita Cristo en nosotros y nosotros le conocemos
nos cimentamos en su amor y somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos día a día, acercarnos a Él para tener esa plenitud, para tener ese descanso, para tener ese alivio en nuestra alma. En este verano el Señor cambió una gran parte de mí. Pasamos por muchas luchas fuertes, porque no solamente fue de enfermedad, fue también de estar todos en casa y fue un poco difícil, pero le doy muchas gracias a Dios porque fue el mejor verano de mi vida. Realmente no lo voy a olvidar. El Señor habló a mi vida muy fuertemente, de una manera muy fuerte, tanto que no me pude contener y me puse cuentas con Él, me puse cuentas con mis hermanos, cosa que nunca había hecho, con mis papás. Y por primera vez, puedo decir que por primera vez en mi vida, Él fue el que me ayudó a romper esa barrera con mis hermanos, y ahora nosotros podemos cada día abrazarnos y yo decirles te amo, y ellos decirme te amo. Y eso para mí, tal vez ustedes dicen, ay, Ale, pero eso para mí es un chorro, chicos, porque antes no se podía en mi casa eso, antes no había eso en mi casa, antes era, tú entrabas y como si no existieras. No con mis papás, sino con mis hermanos. Y para mí eso fue un milagro. Para mí eso fue algo que el Señor hizo en mi vida y que transformó la vida de mis hermanos y nos sigue transformando. Pero todo fue por acercarse a Él, por llevar su yugo y por seguir aprendiendo de Él. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, y hay muchas cosas todavía en las que yo tengo que descansar en Él. La tesis, que me trae vuelta loca, no puedo con la tesis. Pero yo sé que el Señor es el que me va a ayudar. Yo sé que el Señor es el que está ahí con nosotros y es el que nos va a dar ese descanso. Y la pregunta que les hago para finalizar el día de hoy es: ¿cuántos de nosotros nos sentimos cargados, atribulados, tristes, desanimados? No solamente por situaciones difíciles, sino que hay momentos en los cuales nos metemos tanto en la rutina que nos olvidamos de descansar en el Señor y luchamos con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así el día de hoy? Una hermana muy querida me dijo un día: el error más grande de un seminarista es cerrarse. Y lo decía por mí, porque yo me cierro mucho, yo no puedo hablar y no puedo confiar tanto, o no me he dado esa confianza, no me he permitido el confiar en otras personas para que oren por mí. Pero el día de hoy quisiera hacer algo diferente. Quisiera que cada uno de nosotros, si alguien se siente así, si alguien quiere descansar en el Señor, que pase aquí al frente. El pastor me va a ayudar a ministrar. Vamos a tener un tiempo para orar al Señor, vamos a tener un tiempo de refrigerio, vamos a tener un tiempo donde vamos a descansar en Él. Van a haber cosas que nos van a hacer desfallecer, pero el Señor va como poderoso gigante delante de nosotros.